Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Si pasáramos un pedacito de su semana ahí en la pantalla, ¿cómo se sentirían? Puro amor, puro buenas caras, puro alegría, ni una palabra mal pensada, sino que todo de una manera o de otra, sus vidas han sido fortalecidas y llenas de la presencia de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, un pasaje que tiene que ver con el día de hoy. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a ponernos de pie, nos sirve de ejercicio. Va a ser una paradita corta, ¿verdad? Pero vamos a buscar y leer con nuestro corazón este pasaje. Decíamos en la escuela dominical que durante todo el Antiguo Testamento, que fueron muchos siglos, el Señor se mantuvo siempre como que en la parte alta, el Altísimo, el Intocable, el que tiene todo el poder por encima de todo ser humano. Pero en los tiempos de Dios, en los planes perfectos de Dios, Él tenía un tiempo para acercarse a nosotros con fidelidad. Y por eso se acerca el Señor Jesucristo, dice: les tengo un magnífico mensaje para ustedes. Ya no van a ser llamados criaturas. Ahora vamos a ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Porque Él se va a convertir en nuestro Padre. Así es que vamos a leer este pasaje y luego vamos a meditar un poquito en él y ustedes me van a ayudar. Leamos de manera alternada. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Juntos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo que nos das de vida, por este día en que nos acordamos de ti como nuestro Padre Celestial, porque podemos expresarnos como el apóstol Pablo lo hacía: Abba, que significa papá, de una forma tierna. Señor, pastorea nuestro corazón y muéstranos tu voluntad. Guía nuestros pasos en ti y que hoy seamos muy bendecidos por tu palabra. Que tu palabra nos transforme más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Cuántos papás hay aquí? Hoy sí, yo creo que a los demás los invitaron a alguna comida en casa, ¿verdad? Porque hoy sí nos quedamos huerfanitos de papás. Pero bueno, a los que están los vamos a celebrar con mucho gusto y mucho amor. Una de las cosas que encontramos es que Dios nos llama a vivir una vida auténtica. Alguna vez me dieron una moneda que me decían que era de plata. Un señor, un vecino, se la había encontrado.
Y luego encontró como 5 más. Y me decía, se las vendo y usted va y las cambia y pues de lo que le den nos lo repartimos. Y cuando fui a averiguar, eran falsas. ¿Cuántas personas en la vida vivimos como si fuéramos personas auténticas y de pronto por ahí nuestro interior no es el exacto? Por fuera parecía de auténtica plata, pero por dentro creo que ni de estaño era. Pero lo más importante es que Dios les llama a ustedes y a mí a vivir una vida auténtica. Cuando hablamos de Dios como nuestro papá, hablamos de un Dios quien nos cuida, quien nos bendice. Y sobre todo, ¿saben cuál es la imagen más fuerte del papá en la familia? Es que el papá sea un ser que proteja, que se sienta ese cuidado aún en medio de cualquier situación por la que uno llegue a pasar. El Padre Celestial nos da la bendición, papás y mamás también, pero en este caso papás, ¿verdad?, de ser su reflejo, de que podamos vivir con el carácter divino, vivir con el reflejo de Él en nuestras vidas y vivir también con un amor incondicional. A ver, papás y mamás, si su hijo se porta mal, ¿lo dejan de querer menos? Si fuera así, ya no los queríamos, ¿verdad? Eso, si les vamos acumulando todas las cosas que según nosotros no han estado bien, seguramente que borraríamos a algunos hijos de nuestra lista. Pero nuestro Papá Celestial nos pone el ejemplo y Él dice que no, que Él hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos y sobre injustos, ¿verdad? Porque el amor de Dios es incondicional. Es un amor que camina hacia nosotros todos los días. Así como la luz del sol viene hacia nosotros, así el amor de Dios, nadie lo puede detener. Pero a veces, hermanos, papás, levanten su mano, ¿cuántos papás son perfectos? Yo bajo la mía. ¿Cuántos papás no han cometido ni un error en toda su vida? ¿Alguna vez papás han desilusionado a sus hijos? ¿O los hemos desilusionado? ¿Alguna vez no hemos estado ahí para con ellos en todo lo que ellos necesitan? ¿Alguna vez los vemos y no los entendemos? Seguramente que muchas veces. Pero nuestro Papá Celestial, lejos de abandonarnos, lo que hace es que nos busca. Yo les he mandado por ahí un canto que sigan escuchando, que habla sobre la bondad de Dios. Y la bondad de Dios nos persigue, nos persigue, nos persigue, nos persigue. La Biblia nos habla de un papá al cual su hijo ingratamente lo abandonó. Y le dijo a su papá, papá, dame mi herencia, yo ya me voy. En otras palabras, le dijo, papá, para mí estás muerto, ya no existes. Seguramente que ese papá lo sintió en su corazón, seguramente que ese papá le dolió en lo más íntimo de su ser, porque los papás, buenos o malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿no? Y el hecho que de pronto ya el papá, el hijo no nos quiera, duele. Que el hijo nos abandone, duele. Y este pasaje nos habla de que este hijo se fue. Dice, dame lo que me corresponde y yo ya me voy. Dios, hermanos,
Si a usted le ha pasado eso algún momento en su vida, Dios le comprende. Dios sabe por lo que usted está pasando. Y en medio de esa situación, la Biblia nos dice que este hijo se fue y todo lo que tenía, ¿qué le pasó? Lo perdió con la emoción de que era tan rico. Todo se le fue entre las manos. Aparte, si no llevaba la bendición del papá, pues llegó a perder todo. Y dice el pasaje de la Biblia que perdió dinero, perdió amigos que solamente estaban con él por el dinero, perdió trabajo, ya no tenía ni para comer y se le antojaba comer porque el último o el único trabajo que le dieron a él fue el cuidar cerdos. Y lo peor para un judío es un cerdo. Y el pasaje nos lleva a que la crisis tan grande que tenía este hombre, que quería comer la comida de los cerdos, y regresó arrepentido. Dios nos entiende. Si un día regresamos arrepentidos hacia Él, si nos hemos desviado. Dios nos entiende si algún día, lejos de estar en gratitud con Él, nos alejamos. Y dice este pasaje que Dios o el papá veía al hijo, esperaba todos los días, salía a un lugar a ver a su hija, a ver por el sendero donde se fue el hijo, que él regresara. Y lo más maravilloso, cuando vio al hijo, aunque venía mugroso, harapiento, totalmente desconocido, cuando la vio, su corazón volvió a latir y corrió hacia él. Dios, hermanos, siempre nos busca y corre hacia nosotros cuando nosotros desviamos el camino. Pero un padre, de acuerdo a este pasaje, es alguien quien conoce y quien escucha. ¿Qué tanto papás escuchan a sus hijos? ¿Saben? Alguna vez conocí una familia donde los papás estaban todo el tiempo trabaje. A la hija, que era una hija chaparrita, no era muy alta la niña, lo que le daban de comer todos los días era pizza. Entonces, cuando ellos se iban, le ponían su pizza enfrente y le prendían la televisión o le daban su tablet. Cuando esta niña llegó a los 13, 14 años, era muy gordita. A veces podemos nosotros, sin fijarnos, darles a nuestros hijos cosas que les pueden estar haciendo daño y que a veces no les estamos dando el lugar. Dice en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidamos. Así es que, ¿cuánto conocen a sus hijos? Papás. Yo también me declaro que no conozco a mi hija y que lucho y lloro mucho por ella. Y solo le ruego a Dios que su promesa sea fiel sobre su vida. Pero nos cuesta trabajo conocer a nuestros hijos. ¿Saben? Una vez un niño se acercó con su papá. El papá era un hombre muy ocupado. Trabaja. Y un día el niño lo encontró ahí en la entrada de su casa y le dijo, papá, yo sé que eres un hombre muy ocupado. ¿Cuánto ganas cada hora de tu trabajo? No, hijo, yo gano mucho. Es mucho lo que gano y gano para poderlo traer para acá y para que ustedes lo tengan. Bueno, dime cuánto es. Mira, cada hora gano 500 pesos.
Entonces el niño se metió la mano en su bolsa, le sacó 500 pesos. Dijo, papá, te los doy para que me des 1 hora. Me escuches 1 hora. Me des un tiempo de 1 hora para mi vida. A veces, hermanos, estamos tan ocupados en tantas cosas. Vivimos, convivimos, pero no sabemos lo que pasa al lado nuestro. El Padre hace el esfuerzo por hacerlo. El Padre busca la forma de conocer un poquito mejor a su Hijo. El Padre le va a dar tiempo a su Hijo. Hay un tenista muy famoso que se apellida Djokovic, que ha ganado infinidad de torneos. Dijo, yo a mi hijo antes de los 12 años no le voy a dar ninguna tableta ni ningún celular. Preguntaron por qué. Porque solo los distrae, solo los está entreteniendo y están perdiendo lo principal. ¿A poco no les pasa? A mí me pasa y créanme que lucho con eso. Nos sentamos a comer y cada quien con su celular. Oye, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Oye, hijo, ¿cómo van tus calificaciones? Espérame tantito. Duele, créanme. Decía un papá, yo ya a mis hijos no los conozco de la cara, los conozco de la coronilla porque siempre están agachados. Hay tantos distractores que lo principal lo perdemos. Hay tantas situaciones que en lugar de acercarnos realmente a los seres que amamos, no importa que estén más grandotes que ustedes, hermanos, no importa que son sus hijos, Dios se los dio porque sabe que valen. El Padre, de acuerdo a Mateo 6, es un Padre que protege, un Padre que provee, un Padre quien siempre está buscando darle lo mejor a sus hijos. Y les recordaba hace rato el pasaje donde dice, si ustedes siendo malos, si un hijo les pide un pan, ¿le van a dar una piedra? ¿No? ¿Y de qué clase de pan quieres? ¿Verdad? Te traigo una dona, empezamos a buscar ahí a ver cuál es el que más le gusta, ¿no? Y si cerraron la tienda, vamos a otra tienda a buscar el pan que nuestro hijo quiere y merece. Dice la Biblia, mirad las aves del cielo y vuestro Padre Celestial las alimenta. Porque vuestro Padre Celestial, dice el versículo 32, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se las pidan. Yo creo que en general sí conocemos a nuestros hijos. Tal vez nos falta avanzar un poquito más. Pero vuelvo a decirles, no cumplamos caprichos con ellos. Es que yo fui tan pobre cuando era chico que ahora le quiero dar todo a mi hijo. Esa fórmula no funciona. Nuestro Padre Celestial, para tenernos contentos, ¿qué hace? Nos ama. No nos manda una pantalla ahí de 90 pulgadas para que veamos el fútbol. No nos manda un auto último modelo para que ahora sí ya nos sintamos como buenos hijos de Dios. No, Él nos da amor. Amor que no se acaba, amor que no cambia, amor que nos traslada hacia Él, amor que en su presencia de Dios, Él nos lleva hasta la eternidad. Dios es el sustentador. Si dice la Biblia que Dios viste a los lirios del campo, que un día son y al otro día ya no. Si los viste, ¿cómo no nos va a dar a nosotros, dice, hombres de poca fe? ¿Cómo no nos va a bendecir el Señor abundantemente? Así es que, hermanos,
Ciertamente es importante dar abrazos. Hijos, ¿cuántos hijos están todavía en su casa? A ver. Aunque estén grandotes, déjense abrazar por sus papás. Porque a veces el papá los va a abrazar y dice, no. ¿Verdad? Nos sentimos como que nos van a pegar las pulgas o algo así. Pero no, si nos quieren darlo es porque nos aman. Y hermanos, un abrazo sana mucho. Pero dentro de eso también, el papá debe de ser alguien que sea el ejemplo. Se cuenta que una vez un papá salieron de vacaciones y fueron ahí a un monte y en la noche nevó. Entonces el papá pues dijo, voy a salir a caminar un ratito. Si es que sale por la montaña, era un lugar nuevo para él, pero empezó a caminar y había así como que no toda la seguridad, pero ahí empezó a caminar y avanzó. Y de pronto llegó a un lugar donde no sabía qué paso dar o hacia dónde darlo, y escuchó una voz que le dijo, papito, cuidado por dónde pisas, porque yo voy pisando atrás de ti, por tus huellas. No le echamos la culpa al vecino de cómo son nuestros hijos, ni a la escuela nueva, ni a lo que pasa por ahí. Ellos ven. Si nosotros hablamos amorosamente, ¿cómo van a hablar a ellos? Amorosamente. Pero si de todo nos enojamos, ¿cómo creen que ellos? Y luego le echamos la culpa al papá, ¿verdad? A las mamás. Pues sí, de tal palo, tal astilla. Le echamos la culpa al otro. Pero los hijos son formación también nuestra. Y cada paso, hermanos, que nosotros vamos dando, nuestros hijos los van a ir siguiendo. Si damos pasos con amor, con seguridad, nuestros hijos también van a ser alimentados de eso. Por último, el padre, dice la Biblia, que sabe disciplinar a sus hijos con amor, que sabe corregirlos con amor, que no los ignora cuando están sufriendo, y que el padre procura de una manera o de otra guiar a sus hijos para que no se pierdan y para que esos hijos puedan crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. El papá al hijo, aquí estamos, hermanos. El papá al hijo lo guía, le muestra por dónde caminar, pero también lo protege y le da seguridad. Una de las razones por las cuales principalmente las mujeres se casan, ¿saben por qué es? Por amor. Esa es la segunda razón o tercera. Por seguridad. Que se sientan seguras con ustedes. Hagan que sus hijos se sientan seguros con ustedes, papás. Hagan que sus hijos no anden, perdón, pero a veces a las 3 de la mañana, ay, me vengo aquí porque tengo miedo. No, denles confianza y seguridad. Que aunque pasen por el valle de la sombra de la muerte, no tengan temor alguno. ¿Por qué? Porque Dios va con ellos. No ustedes, sino porque Dios va con ellos. Hay una historia de un cirujano que él acababa de hacer una operación y regresaba en un viaje a la ciudad donde él vivía. Se subió en el avión y el avión, como a algunos nos ha pasado, a mí la última vez me pasó, de que empezó a entrar en turbulencia y veía yo hacia el frente y se movía la punta así. Mejor veía a los lados o a ver a dónde, pero de verdad que estaba feo.
Y entonces él vio que en la parte de enfrente venía un niño y el niño estaba haciendo un dibujito. Todos los demás gritando, todos los demás agarrándose de donde podían y el niño seguía haciendo su dibujito. Entonces aterrizaron con bien después de un tiempo de turbulencia y cuando aterrizan el doctor se acerca al niño y le dijo: oye, hijo, ¿pero no sentiste lo que pasamos? Sí, señor. ¿Y no te dio miedo? No, señor. ¿Por qué? Porque el piloto es mi papá. Y él me va a llevar a casa a salvo. Padre, gracias por ser nuestro papá. El que nos llevas a salvo a tu casa. Y por más turbulencias que haya en esta tierra, tú nos acompañas, Señor. Señor, gracias por tanto amor que nos das. Gracias, porque tú nos libras del mal y de los malos. Gracias, porque eres nuestro proveedor. Gracias, porque eres quien nos da absoluta confianza. Bendícenos, Señor. Danos sabiduría para ser papás y pastorear nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.